En cuanto a la localización geográfica y la vida rural urbana, este es un trabajo muy lindo donde se comparó, se estudió la microbiota de poblaciones de cazadores, ¿sí? Donde se encontró que tenían una microbiota muy variada, ¿sí? Con una diversidad muy alta. Granjeros que tenían una diversidad todavía alta, pero ya aparecían algunas taxas depletadas de prebotela, por ejemplo, y personas que vivían en ambientes industrializados, urbanizados, donde la diversidad microbiana era muy baja y no había prácticamente firmicutes y sobre todo había bacteroides y otros microorganismos. Lo que encontraron en este estudio es que a mayor industrialización hay menor diversidad microbiana, hay un aumento de bacteroides, hay una disminución de Prevotella y Bifidobacterium y hay mayor número de genes de resistencia a los antibióticos y menor número de genes para la degradación de fibras. Con respecto al otro factor que mencionamos, el consumo de medicamentos, este artículo habla muy bien de la interacción entre las drogas y el microbioma intestinal, menciona todas las drogas que afectan la conformación del microbioma. Eh, Existe una compleja interacción que es bidireccional entre los fármacos más comunes y la microbiota, ¿sí? ¿Por qué bidireccional? Porque los metabolitos bacterianos, aquí lo vemos en el uno, los metabolitos bacterianos de las drogas que, se producen a partir de las drogas son absorbidos y transportados al hígado, pero además estos metabolitos hepáticos pueden ser secretados al intestino y continúan siendo modificados por la microbiota. Bien. Y el efecto de los medicamentos va a depender del tipo de fármaco, del modo de administración y de la genética del individuo, ¿sí? Y aquí sabemos que además de los antibióticos hay drogas no antibióticas que pueden inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Aquí en el número 3. Y esto que es muy importante, los microbios pueden enzimáticamente transformar las estructuras de las drogas y alterar su biodisponibilidad, ¿sí? Su actividad o inclusive su toxicidad. En cuanto a los medicamentos no antibióticos, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, la metformina, los antiinflamatorios no esteroides y los antidepresivos, inhibidores de la captación de serotonina, como así también los laxantes que afectan la composición de la microbiota intestinal. Una de los más importantes son los IBP, los inhibidores de la bomba de protones. La reducción de la acidez gástrica que inducen los inhibidores de bomba de protones genera una oralización de las bacterias de la microbiota intestinal. Entonces, en ese intestino van a predominar bacterias de la boca. Y esto va a generar una disminución de la resistencia a la colonización por patógenos intestinales como Clostridioides difficile. Es bastante característico, es uno de los factores que induce las infecciones por Clostridioides difficile, que muchas veces pueden llegar a ser muy graves, es el uso indiscriminado y prolongado de los inhibidores de la bomba de protones. Y además también es característico en los pacientes con SIBO, con sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, porque estos IBP lo que hacen es cambiar el pH, alterar el pH no solo en el estómago, sino también en duodeno, y entonces ahí hay sobrecrecimiento de algunas bacterias en el intestino delgado. Con respecto a la metformina, induce el crecimiento de especies productoras de ácidos grasos de cadena corta, lo cual mejora su eficacia. La metformina parecería ser favorable sobre la microbiota. Y respecto de los antibióticos, como hoy mencionamos para los niños, en los adultos también es así, es uno de los principales factores que impactan sobre la microbiota intestinal, además de la dieta. Dijimos, mencionamos, es especialmente importante en niños, atenta contra el establecimiento de una microbiota saludable y puede generar efectos a largo plazo como alergias o obesidad. Y el principal efecto que tienen es la pérdida de la diversidad bacteriana, que puede durar meses o inclusive en algunos casos años. Eso va a depender mucho de esa capacidad funcional que tenga esa microbiota para volver a su estado anterior. Y hay personas que no lo logran y que esa microbiota queda en un estado de disbiosis durante mucho tiempo. Los antibióticos generan la pérdida de ciertas especies y esto produce un aumento de levaduras como Candida albicans y de bacterias potencialmente patógenas como pueden ser Proteus, Staphylococcus o Clostridioides difficile. Además, hay mayor selección, mayor riesgo de selección de gérmenes multiresistentes, porque la microbiota también porta genes de resistencia a los antibióticos que luego pueden traspasarse a bacterias patógenas y generar un problema.
Y con respecto a los medicamentos, les traigo este artículo porque la microbiota intestinal además influencia las respuestas a la inmunoterapia del cáncer. Este es un artículo del año 2022. Los ICI, los Immune Checkpoint Inhibitors, son inhibidores del checkpoint inmune, son puntos donde se utilizan ciertos fármacos de inmunoterapia para inhibir el desarrollo del tumor. Bueno, lo que se ha visto es que la composición y diversidad de la microbiota permiten predecir la respuesta a estos ICI y que se ha visto también que la transferencia de microbiota fecal mejora esta respuesta y el control de algunos tumores, por ejemplo, esto se ha probado en el melanoma, ¿sí? Es algo que está muy en estudio, pero es realmente muy prometedor en cuanto a las terapéuticas con inmunoterapia. Y por último, la actividad física, el estrés y el estilo de vida. Estos tres factores están relacionados entre sí y además están influenciados por la dieta, de manera que son los factores más difíciles de estudiar por separado. Los efectos de la actividad física sobre la microbiota intestinal van a depender de la intensidad del ejercicio. Cuando hay un ejercicio moderado, se observa un aumento de la diversidad y de algunas especies beneficiosas productoras de butirato, como Roseburia, Fecalibacterium prausnitzii y Akkermansia mucinifila. Y hay algunos mecanismos postulados que tienen que ver con efectos positivos en la barrera epitelial, la producción de butirato, una baja translocación bacteriana, la activación, la inducción de la síntesis de proteínas antimicrobianas y de la producción también de IgA secretora y un mantenimiento más acorde de la mucosa intestinal. Les dejo estos artículos donde se asocia la actividad física y los cambios en la composición de la microbiota para que los puedan leer tranquilos. Y llegamos al estrés. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Cuál es el papel que tiene la microbiota en la modulación del estrés? Bueno, hay estudios clínicos y en modelos animales que han demostrado que el estrés crónico impacta negativamente sobre la composición de la microbiota intestinal y promueve disbiosis. Esto es mucho a través de ese mecanismo que veíamos en la clase anterior relacionado con el cortisol. Los cambios en mediadores bacterianos pueden generar una desregulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, que lo habíamos visto, con aumento de inflamación, alteraciones del comportamiento y aumento de la permeabilidad intestinal. De todas maneras, hacen falta más estudios para conocer en detalle los efectos del estrés sobre la microbiota. Y vinculando todos estos factores que vimos en este artículo que habla de la microbiota y el estilo de vida, igualmente haciendo un foco especial en la dieta, nos muestran el impacto de todos estos factores que mencionábamos, como el estrés, la falta de sueño, la dieta desbalanceada, el sedentarismo y la ingesta de medicamentos sobre la salud del organismo a través de la disbiosis y la inflamación de bajo grado. Entonces, para terminar, los llamados primeros 1000 días son cruciales para el correcto establecimiento y desarrollo de la microbiota del niño y cuando hay alteraciones en su conformación, esto predispone a enfermedades durante toda la vida. Los principales factores que modulan la microbiota en la vida temprana son el tipo de parto y el tipo de lactancia. Los HMO son oligosacáridos complejos presentes en la leche humana que estimulan selectivamente el desarrollo de las bifidobacterias, de bacteroides y de lactobacillus. Después de los primeros 1000 días, la microbiota alcanza gradualmente una mayor diversidad y su composición es más estable. Y los factores que influencian la composición de la microbiota intestinal en la vida adulta son la dieta, la actividad física, el estrés y el consumo de medicamentos. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.